estar desde ahí y les voy a explicar un poco. Verso 22. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Le preguntó uno. Verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Contestó. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Verso 28. Ahí es donde vamos a estar nosotros ahora. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Habrá quienes lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur para sentarse al banquete en el reino de Dios. En efecto, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Bien. Desde hace ya algunas semanas hemos estado comenzando desde el verso 22 hasta el verso 24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, explicando que para muchas personas, sobre todo en el cristianismo moderno, entrar al reino de Dios es algo tan sencillo como repetir una oración, o como levantar una mano, o como hacer una profesión de fe. Y en el mundo de la Biblia no hay nada que no sea tan cierto como eso. Es decir, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos, ni en ninguna de las cartas, ni en ninguno de los evangelios se le pidió a la gente que hiciera una profesión de fe, o que repitiera la oración del pecador, o que levantara la mano. Cuando personas le decían a Jesús: quiero seguirte, Jesús les decía una y otra vez que era difícil ser su discípulo, que requería un precio alto. A algunos les dijo: no se puede ver hacia atrás y ser mi discípulo. Si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hijo o a su hija más que a mí, no puede ser mi discípulo. Los que aman más la riqueza no pueden ser mis discípulos. Los que aman las comodidades no pueden ser mis discípulos. El precio del discipulado en la época de Jesús y en la época de los apóstoles era un precio altísimo. Ser discípulo de Jesús a muchos les costaba la vida. Y si no les costaba la vida, seguir a Jesús, siendo Él un maestro que se movía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, donde Él mismo decía: yo no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza. Ser discípulo de Jesús requería un precio alto, requería mucho sacrificio, requería esfuerzo. Y por eso, esta pregunta es muy válida, la que le hace una persona que se acerca donde Él: Maestro, ¿serán pocos los que entren al reino de los cielos? ¿Serán pocos los que entren al reino de los cielos? Jesús explica que muchos iban a tratar de entrar y no iban a poder entrar. Ya la semana pasada justamente estuvimos explicando un poco de esto. Hay muchas personas, especialmente en nuestro cristianismo moderno, en que se venden en las iglesias hoy. Y digo se vende y lo digo a propósito. El cristianismo que se vende en las iglesias hoy, muchos, desde pastores hasta ovejas, quieren decirle a Dios cómo es el cristianismo que ellos quieren vivir. Y les digo que esto así funciona porque somos una sociedad que está acostumbrada a que el cliente tiene la razón. Y con eso hemos crecido, eso nos han enseñado, y como el cliente tiene la razón, cuando uno se acerca a un lugar, a un autoservicio, uno tiene el poder de decidir qué comer. Y si no le hicieron las cosas como uno las pidió, uno tiene el poder de reclamar y decirle y llegar a donde el servicio al cliente para decirle: esto no fue lo que yo pedí, cámbiemelo, lo quiero a mi medida, lo quiero según mis gustos, lo quiero según mis normas, según mi comodidad. Y con esa misma filosofía hemos tratado nosotros de llegar al cristianismo, al mundo de la Biblia, y decirle a Dios: Señor, me apunto al cristianismo siempre y cuando
el servicio no sea tan temprano en la mañana. De ser posible que sea otro día que no sea domingo, porque domingo es el día que yo descanso. Que no dure mucho, porque de repente también siento que como más o menos me aburro. Que sea más alegre, más movido, más motivador, más así con salsa. Que pues todo sea más chistoso. Que si puede que cuente más chistes, pues porque así nos reímos más y eso es como que más dinámico. Que haya sillas cómodas, aire acondicionado, parqueo cerca del templo, porque caminar, qué pena. Y nosotros hemos querido decirle a Dios no solo cómo tiene que ser el servicio los domingos, sino también cómo queremos que sea la vida que debemos llevar como hijos de Dios. Ya no es el maestro el que le dice al discípulo cómo tiene que vivir, sino que resulta que somos las ovejas las que le decimos a Dios cómo tiene Él que pastorear su rebaño. Le decimos qué nos quite y qué no nos quite. Con qué cosas, siempre y cuando se mantengan según lo que nosotros creemos que está bien, ahí sí me apunto al cristianismo. Pero si eso es lo que me está pidiendo Dios que deje o que renuncie o que comience a hacer, con ese cristianismo yo ya no me apunto. Y como hay oferta y demanda, tal vez en la iglesia de 2 cuadras más adelante, ahí no me piden lo que en este otro lugar me piden, a esa me apunto. En este me acuerdo, con esto me congrego. Entonces uno va buscando, como si hoy no quiero hamburguesas, si quiero pollo frito, y si no quiero pollo frito, quiero pasta, y si no quiero pasta, quiero comida china, no quiero comida china, quiero carne. Como uno tiene opción de decidir, uno entonces tiene opción también de decidir a qué cristianismo se apunta. Y queremos decirle a Dios, así quiero heredar el reino de los cielos, por este camino, por el camino que satisface mi comodidad y mis necesidades. Pregunta muy temprano, bien rápida. ¿Creaste tú a Dios para decirle a Dios cómo tiene que ser el cristianismo que Él espera de nosotros? ¿Verdad que no? Uno con las cosas que uno crea, uno tiene potestad de decirle para qué va a funcionar, qué uso se le va a dar y cómo tiene que hacer las cosas que uno le está pidiendo que haga. Pero aquí no somos nosotros los que hemos creado a Dios para decirle: Dios, los que entren a tu reino que sean estos. Es Dios quien nos creó a nosotros. Es Él el único que tiene la potestad de decirnos cómo espera que vivamos. Déjense controlar. Déjense de comodidades. A menos que la aspiración de ustedes sea presentarse delante de Dios en el reino de los cielos y escuchar: aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Que por supuesto no lo creo. Creo que todos queremos llegar a la presencia de Dios y escuchar: bienvenido, hijo mío. Otros no quieren decirle a Dios cómo hace el cristianismo, sino que quieren decirle a Dios qué tan ancha tiene que ser la puerta. Jesús dijo: la puerta es estrecha. La puerta tiene una medida. Puede que a mí no me guste, puede que yo quisiera, Señor, pero es que también los bien intencionados logren entrar al reino de los cielos. Que también menciónenme algo público que sea escandaloso, que un público sea escandaloso. Unos asesinos en serie que pidan perdón, hereden el reino de los cielos. No digo que se arrepientan, digo que pidan perdón, pero dos cosas bien diferentes. Mencionen a otro, que no sea asesino en serio, ¿por qué lo dijimos? Que hereden el reino de los cielos. Aunque la Biblia diga que no, que hereden el reino de los cielos, porque estamos en una nueva era, estamos evolucionando como sociedad, la Biblia tiene que evolucionar también como sociedad, entonces que también hereden el reino de los cielos. Que los envidiosos, Señor, hereden el reino de los cielos también. No, vamos a los envidiosos. La envidia no causa tanto daño como un asesino en serie, digo yo. Entonces que también los envidiosos hereden el reino de los cielos. Que los mentirosos hereden el reino de los cielos también, Señor. Porque mira que me ha gustado decir mentiras. Hagamos un poco más ancha la puerta, pues. El problema es que si yo pido que se haga más ancha la puerta, ¿quién pone freno? ¿Quién pone límite? Ya no es Dios
quien nos tiene que decir a nosotros en la Biblia cómo tiene que vivir, cuál es el estándar, cuál es la nota mínima. Hoy soy yo el que le quiero venir y decir a Dios, y ese es el cristianismo moderno que se vive. Hoy somos nosotros los que queremos decir a nuestro Creador qué tan ancha tiene que ser la puerta y cuál tiene que ser la nota mínima. Es como decirle al profesor, mire, aquí todos somos mediocres. Y como no queremos estudiar, que la nota mínima sea 2. Porque a lo más que llegamos, no nos engañemos, así somos todos, no llegamos al 6. Entonces que la nota mínima para pasar el examen y la materia sea 2. ¿Qué pensaría usted de un profesor que dice, sí, no, la verdad es que tiene razón? ¿Qué podemos esperar de un profesor así? No podemos esperar progreso, no podemos esperar santidad ni justicia. Normalmente, uno de niño cree que se las puede todas. Creemos que las cosas son más grandes de lo que realmente son. ¿O no han regresado ustedes de adultos a algún lugar en donde de niños ustedes pensaban que era inmenso, cuando regresan dicen, chiquito era esto? Claro, uno es chiquito ve las cosas más grandes, cuando uno ya es grande ve las cosas del tamaño que más o menos son. Cuando uno es pequeño, uno cree que perder un juguete es el fin del mundo. Uno cree que le decomisen el Nintendo, que le quiten, que le impidan ver televisión por una tarde, ahí murió todo. Papá no me quiere, mamá no me quiere, porque le prohíben a uno salir, o porque le piden a uno hacer ciertas cosas. Y no sé si ustedes habrán escuchado esta famosa frase, miren, qué engañados que vivimos, de niños queríamos ser grandes, nos mintieron, porque después uno de grande quiere ser niño. Pregunta, ¿somos espiritualmente y emocionalmente maduros para saber lo que es bueno para nuestra vida? Yo realmente me pregunto si algún día llegamos a la edad en la que decimos, hoy sí sé lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí. O tal vez tengamos la conciencia suficiente para poder decir intelectualmente que esto es bueno y que esto es malo, pero de decir intelectualmente esto es bueno, a hacer lo que es bueno, y de decir intelectualmente mi cerebro me dice que esto es malo, a dejar de hacerlo, son dos cosas bien diferentes. ¿Somos maduros nosotros para decirle a Dios cómo tiene que ser la puerta de ancha para que se dé el reino de los cielos? Si a mí me dieran esa opción, si a cualquiera de nosotros nos dieran esa opción, sería un desastre. Déjense dirigir en el buen camino. Dejémonos de decirle a Dios cuál tiene que ser la nota mínima. A menos que queramos escuchar, aléjense de mí. Nunca los conocí. Y llegamos entonces al verso 28, que es donde vamos a estar en esta mañana. Solamente en el verso 28. Jesús continúa explicando y dice, ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echen fuera. Déjenme explicarles un poco. Para la época en la que Jesús está diciendo estas palabras, por cierto, Jesús les está diciendo mientras va camino a Jerusalén a celebrar una de las fiestas bíblicas, habían filosofías de pensamiento, habían corrientes de pensamiento. Como decirles ahora, por ponerles un ejemplo, en materia política, pensamiento de izquierda, pensamiento de derecha, que tienen algunos puntos a favor, pero son filosofías de entender cómo debe funcionar muchas cosas que son diferentes. Para la época de Jesús, también religiosamente habían ideas diferentes. Para la enorme mayoría, el hecho de ser israelita era la garantía de decir, voy a heredar el reino de Dios, voy a heredar el reino de los cielos. La otra corriente de pensamiento, la otra filosofía, la otra forma de pensar que estaba en la época de Jesús era, no son los que nacen israelitas, heredan el reino de los cielos
los que viven como Dios espera que se viva. ¿Me van siguiendo? Por nacimiento, por convicción, por estatus, ¿cómo se llamaría eso? Estatus civil, casado, soltero. No, ¿cómo se llama el estatus? Por haber nacido. Estado civil, bueno, ¿cómo se llama? Por haber nacido acá, hijo de padres israelitas, heredo el reino de los cielos. O esto es por cómo decido vivir, por la fe que decido seguir, así heredo el reino de los cielos. Los maestros que existían, los rabinos que existían, Jesús, contándose dentro de los rabinos que existían, iba a seguir y seguía una de estas dos filosofías de pensamiento. ¿Cuál creen que es en la que Jesús se encontraba? ¿Cuál creen que era la que Jesús enseñaba? Jesús enseñaba es por convicción, por la fe que yo vivo, no por el hecho de haber nacido en una región geográfica de padres que nacieron en esa misma región. Pero por supuesto no todo el mundo sabe esto de Jesús. Digo, no ahorita, sino que para la época de Jesús. Como Jesús va de pueblo en pueblo, algunas de las cosas que Jesús enseñaba daban a entender qué era lo que Jesús creía. Si él creía que se salvaba o que heredaba el reino de los cielos todo israelita, o si él creía que heredaba el reino de los cielos y que vivía como Dios esperaba que viviera. Y por si a alguien le quedaba duda, la gente le preguntaba, ¿quién se salva? ¿Quién hereda el reino de los cielos? ¿El israelita o el que vive como Dios espera que se viva? Déjenme preguntarles algo. ¿Quién es salvadoreño? ¿El que nace en este país de padres salvadoreños o el que come pupusas, toma horchata y apoya a la selecta? ¿Quién es salvadoreño? El que nace en este país. Pero no es el que come pupusas el que nace salvadoreño. ¿El que es salvadoreño? ¿Quién es? No es el que desea una flor de isote el salvadoreño. No es el que apoya a la selecta el salvadoreño. No es el que conoce lo que significa la palabra chucho, huacal, huiste, ciguanaga, chinchín. ¿No son ellos salvadoreños entonces? Por supuesto que no. Me gusta o no me gusta, salvadoreño es o que nació en este territorio o el que tiene padres salvadoreños y lo registran en este país. Si no, no me importa lo que le guste, no me importa cómo se vista, no me importa cómo hable, no me importa lo que sepa de este país. Salvadoreño es el que nace acá o el que sus padres registren acá, porque son salvadoreños. ¿Me siguen con esto? Miren, yo no me invento, si a mí esto no me gusta, eso no es mi culpa. Así que podemos comer pupusas con tenedor si les da la gana, porque eso no hace ni deshace a alguien ser salvadoreño. Pero estoy diciendo claro que sí. No es la emoción, no es lo que quiero, es la realidad. Salvadoreño es el que está registrado acá. Punto. Jesús enseñaba que para heredar el reino de los cielos no era suficiente donde uno nació, no era suficiente quiénes son sus papás. Se necesitaba un estatus espiritual. Un maestro de Israel, del grupo más élite de pensadores del pueblo de Dios, se le acerca a Jesús un día de noche a platicar con él, y Jesús le dice, Juan capítulo 3, ustedes lo pueden buscar luego, verso 3, te aseguro, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y Jesús se lo está diciendo a un teólogo del pueblo de Israel, de la élite de pensamiento del pueblo de Israel. El que no nace de nuevo no va a poder ver el reino de Dios. Eso significaba que Jesús piensa que el que vive como Dios espera que vivan es el que vea el reino de los cielos. Y por supuesto entonces esto da pie a la pregunta con la que comenzamos el mensaje esta mañana en la lectura. Hay que ser hacer que le pregunta a Jesús, Señor, ¿y entonces son pocos o son muchos los que se salvan?
¿Son muchos los que heredan el reino de Dios o son pocos? Obvio que da pie a la pregunta, pues, porque ya Jesús dijo en lo que cree. Ahora la gente le pregunta si serán muchos o serán pocos. Si ¿a quién le gustan dejar las montañas rusas? Sí, montañas rusas. Pero si se han dado cuenta de repente, yo cuando comencé a ir a las montañas rusas, bueno, ya no lo viví mucho, pero fui a un parque de diversiones en algún momento y ponen una estatura mínima para seguridad de una persona y para protegerse el parque de diversiones de que no va a suceder algún accidente. Pero hay una estatura mínima, ¿sí o no? ¿Qué pasa con la gente que no da la estatura mínima? No puede entrar. Sencillo, no puede subirse ni disfrutar de eso. Tan sencillo como eso. Jesús, cuando le hace a esta persona esta pregunta, ¿cuál es la estatura mínima? Jesús no dice 1,5 metros. Jesús no dice 95 centímetros. Jesús no da la estatura mínima. Jesús explica cuáles son los requisitos. Jesús explica qué tan peligrosa es la montaña rusa. Jesús explica qué tan ancha es la puerta. Y la palabra que él utiliza, se las leo ahorita porque la leímos en algún momento, es: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y ya lo hicimos hace un par de semanas. Si ustedes me preguntan, miren, ¿qué tan buena va a estar la fiesta? Yo quiero ir. Y yo les digo, miren, lleguen temprano para agarrar puesto. ¿Qué van a entender ustedes? ¿Qué va a pasar si llegan tarde? Ya no van a poder entrar, no van a agarrar puesto. Bien sencillo. Jesús explica: esfuércense. La puerta es estrecha. Ya está diciendo cuántos van a entrar. ¿Son muchos o son pocos? ¿Son muchos o son pocos? O directos. Honestamente le voy a explicar. A esas alturas ya no importa, porque el que le hizo la pregunta ya está pensando en sí mismo. Debería pensar: ok, ya sean muchos o sean pocos, que no importa eso, importa ¿y yo qué? Porque honestamente, sean un poco egoístas ustedes ahorita. Porque Dios no le va a pedir cuentas de la gente que está a la par de ustedes, no le va a pedir cuentas de su familia, no le va a pedir cuentas, le va a pedir cuentas de su vida. Ustedes van a responder por ustedes. No importa si eran muchos o si eran pocos, lo que importa es ¿y ustedes qué? ¿Se esforzaron o no se esforzaron? Jesús ya dio la respuesta. Y luego de dar la respuesta diciendo: esfuércense, la puerta es estrecha, da un par de ejemplos, y es el último ejemplo en el que nos enfocamos ahora en la mañana. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean en el reino de Dios a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas, mientras a ustedes los echan fuera. Jesús ya dio la medida de la puerta. Y ahora da un ejemplo, bueno, no da un ejemplo, de hecho da 3 ejemplos de personas que dieron el ancho. O, si me permito decirlo, personas que dieron el angosto de la puerta. Personas que lograron entrar. ¿Cuáles son estas personas? Abraham, Isaac, Jacob y el resto de los profetas. Los ejemplos que Jesús da son hombres de fe. Y de esos hombres de fe, quiero hacerles un pequeño resumen de una lectura que aparece en la carta a los Hebreos capítulo 11. Si un día ustedes se quieren sentir aplastados por la fe y motivados para mejorar, Hebreos capítulo 11 lo pueden ir ustedes a buscar. Ahorita voy a hacer una lectura resumen, pero marquen por favor ese capítulo para que ustedes digan: de verdad, qué risa el cristianismo en el que vivimos actualmente, el que se vende en muchos lugares. Se los leo, Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo,
Por la fe Noé, advertido sobre cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, cuando estaba a punto de morir, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe Moisés fue escondido 3 meses por sus padres, quienes no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado nieto del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Por la fe el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Por la fe, después que el pueblo marchó 7 días alrededor de los muros de Jericó, estos cayeron. Por la fe muchos otros conquistaron reinos, cerraron boca de leones, apagaron la furia y las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron con fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, cortados por la mitad, asesinados al filo de espada. El mundo no merecía gente así. De esto se está hablando Jesús, que dan el angosto de la puerta estrecha. Esta es la medida, esta es la estatura mínima, esta es la nota mínima. Gente que fue cortada por la mitad, gente que fue denigrada, gente que fue apedreada, gente que expuso su vida, gente que, porque Dios les dijo que hiciera algo, por imposible que pareciera, lo hicieron, gente que empujó la barrera, gente que cuando el mundo le decía que la puerta estaba cerrada, la abrió de golpe, gente que cuando el mundo le decía eso es imposible, hizo lo imposible, gente que sabía que tenían que ganar una guerra y detuvieron el sol, eso significa que el movimiento de la tierra se detuvo. Gente que su fe tiene una característica, es una fe que se ve, no es una fe que se dice. Sí conocen ustedes la famosa frase del diente al labio, ¿verdad? Sí, el papel aguanta con todo. Dicen que en nuestro país hay cerca de, a estas alturas, casi 3 millones de cristianos evangélicos. Y yo digo, ¿a dónde? ¿Qué hacen? Puedo entender que hayan personas que asisten a una iglesia cristiana evangélica, quizás hasta más de 3 millones, o que hayan hecho una profesión de fe, pero de eso a que realmente hereden el reino de los cielos porque dan la estatura mínima para entrar por la puerta angosta, yo no sé. Porque una cosa es decirle a la esposa, yo te amo, y otra cosa es demostrarle lo que dice, sostener las palabras con acciones, porque no importa lo que diga, lo que realmente es cierto es lo que hace. Las palabras aguantan con todo, los papeles aguantan con todo, las cifras y las estadísticas pueden incluir a miles, a millones en nuestro caso. Es la realidad la que Dios va a ver. Y muchos le decían al Señor, Señor, pero si comimos contigo, y cuando tú enseñabas en las plazas, ahí estábamos nosotros, primera fila, ¿no te acuerdas? Y Jesús le va a decir, no tengo ni idea de quiénes son ustedes. Porque una cosa es decir, yo amo a Dios, y otra cosa es vivir como alguien que realmente ama a Dios. ¿Sí conocen ustedes que una imagen vale más que 1000 palabras? Pues una acción vale más que 1000 profesionales de fe. No importa lo que digan creer, no importa lo que demuestren que creen. La fe de estas personas, la estatura mínima, por cierto, este capítulo alguien muy inteligentemente le puso los héroes de la fe. Estos son las personas de los que Jesús pone ejemplo.
que son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué pudiera escribir Dios de nosotros? Por la fe, decimos ¿qué? ¿Qué puede decir Dios de mí? Por la fe, fui los domingos a la iglesia. Por favor. ¿Cuál va a ser nuestro argumento cuando nos presentemos delante de Dios para decirle, quiero entrar al reino de los cielos? ¿Cuáles van a ser mis credenciales? ¿Por qué Dios debería decir, hijo, bienvenido? Muchos tienen argumentos tan inválidos para la época de Jesús como siguen siendo inválidos en nuestra época. Uno de los argumentos más famosos es, Dios es amor. Seguramente va a dejar entrar a todo el mundo. Sí, es amor, muy cierto, pero no solo es amor, es justo, es santo, es recto, es perfecto, y en su presencia nada que no dé el ancho de perfección que Él es va a poder heredar el reino de los cielos, estar en su presencia. Me encantaría que fuera diferente para que todo el mundo entrara. Pero la realidad de Dios es, Él es justo, perfecto y santo. Yo sé que ninguno de ustedes dejara que un enfermero entrara a la operación de uno de sus seres queridos con las manos sucias, porque va a contaminarlo todo. Pero tiene buenos sentimientos. Dios sí es cierto, es amor, pero también es un Dios justo, recto. Y la puerta tiene una medida. Otro argumento debe ser muy seguramente para el de muchos en nuestro país, que es de tradición cristiana católica, que pertenece a una religión. Bien, puede ser muy cierto que pertenezcan por tradición de sus padres o abuelos a una religión católica, cristiana católica, o quizás sus padres son de una generación diferente y ustedes hayan nacido dentro de un hogar cristiano evangélico. Casi todos en nuestro país van a encajar en una de esas dos. Pero volvemos a lo mismo. Salvadoreño no es el que come pupusas. Heredero del reino de Dios no es el que nació en un hogar cristiano. Uno puede nacer en un hogar cristiano. Uno puede haberse criado en una escuela bíblica en sus primeros años y luego haber pasado al culto general y haber crecido en la cuna y en las bancas de una iglesia. Incluso hay quienes pudieran hasta haber sido líderes de jóvenes o hasta pastores de congregaciones. Y aún así conocer mucho de Jesús, mucho acerca de Dios, y que Dios diga, ustedes no tengo ni idea de quiénes son. Porque conocer a Dios y que Dios lo conozca a uno son dos cosas bien diferentes. Jesús conoce a sus ovejas. Que su argumento nunca sea Dios es amor, me va a dejar entrar, o ya soy parte de una religión, seguro eso es suficiente. El único argumento válido es el que Jesús le dijo a Nicodemo, de sus propias palabras. Te aseguro que nadie que no nazca de nuevo podrá ver el reino de Dios. ¿Quieren ver a Dios y vivir? ¿Quieren presentarse delante de Dios el día que cambiemos de estatus de vida a muerte? Y al presentarnos delante de Él, Dios diga, bienvenido conmigo. Es necesario nacer de nuevo. Correr a los pies de Jesús con un arrepentimiento genuino. La evidencia de que eso es real, de que eso sucedió, de que eso no es una ilusión de mi mente, es una vida de fe. La vida de estos pocos. Una vida que se nota. Se nota donde esté. Una vida de fe que se nota cuando hablo. Una vida de fe que se nota no importa con quién yo esté. En el contexto en el que me encuentre. Porque la vida es algo que viene desde adentro. Miren, yo no tengo que actuar, ser hombre. ¿Por qué no tengo que
actuarlo, porque lo son. Ustedes no tienen que actuar ser mujeres, porque ustedes son mujeres. Yo no tengo que actuar ser paciente. No es un acto mío, es mi esencia, parte de mi naturaleza. En los últimos años, en Wichita, Kansas, apareció que capturaron a un famoso asesino en serie, quizás uno de los más famosos de los últimos 30 años. John Ray había matado a cerca de 15 personas que él confesó luego haber matado. Cuando ya lo capturaron, ¿saben a dónde lo capturaron? ¿En idea dónde lo capturaron? Busquen ustedes el asesino BTK. Lo capturaron en la iglesia, porque él era la mano derecha del pastor de la iglesia. Cuando lo capturaron, nadie lo podía creer. Ni su familia, ni sus vecinos, ni el pastor, ni la congregación, hasta que él confesó. Y cuando la evidencia ya era abrumadora, ¿cuál era la realidad de él? ¿Quién era él en realidad? ¿El de la iglesia? ¿El buen vecino? ¿El de la guardia nocturna de la colonia? ¿El esposo que se veía amoroso? ¿El padre abnegado? ¿Quién era él en realidad? En realidad él era el que capturaron. Todo lo demás era una actuación que le hizo genial por casi 11 años que duró su racha de asesinatos, pero que al fin y al cabo era una actuación. ¿Cuál es la realidad de ustedes? ¿La de aquí los domingos? Si yo le preguntara, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo, miren, y ella es hija de Dios, ¿qué me dirían? Y él es uno de los que entra por la puerta estrecha donde entran los justos, o va por la puerta ancha donde ve el montón. ¿Qué me dirían sus colegas? ¿Qué me dirían los compañeros de universidad? ¿Qué me dirían los vecinos? ¿Qué me diría la familia? Bien, la profesión de fe, pertenecer a la religión, haber nacido en cierto hogar, es suficiente para algo, pero no suficiente para heredar el reino de los cielos. La fe verdadera se nota donde esté, se nota cuando habla, se nota con quien sea. Si me ven en un partido de fútbol, ¿qué esperarían ver ustedes? A Hulk transformado en un monstruo verde que dice cualquier cantidad de improperios, insulta a medio mundo, se pelea con cualquiera, o esperarían ver a la misma persona que están viendo acá un domingo. Si me ven en una fiesta, en una boda, un día, ¿qué esperarían ver ustedes? Alguien parado en la barra, medio desnudo, con 3 tacos en la mano, o esperarían ver a la misma persona que está aquí los domingos. ¿Qué espera Dios ver en ustedes? A la misma persona, a la persona real, en todos lados. ¿Cuál es esa persona real? Solo les leo el último proverbio 24, verso 16, me encanta. Esta es la fe verdadera. 7 veces puede caer el justo, pero 7 veces se levanta. La fe verdadera, la persona que va a heredar el reino de los cielos, es la persona que, aunque no es perfecta porque falla, cada vez que falla se levanta y busca no volver a fallar.